Adoramos a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Y yo creo que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? Porque cuando nosotros conocemos, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?, podemos amarle. Cuando nosotros conocemos a Dios, podemos hacer todo lo que Él ha dicho, ¿verdad? Porque guardamos sus mandamientos. Amén. Y cuando nosotros guardamos sus mandamientos, estamos manifestando un verdadero cristianismo, un ser verdaderos hijos de Dios. Ajá. Y dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tú fuiste amado por Dios desde antes de que fueses concebido en el vientre de tu madre. Dios te amó allí. Amén. Pero hubo un momento en que tú tuviste que tomar una decisión propia, ¿verdad? Decidir morir para el mundo y vivir para Cristo. Amén. Y yo creo que solo aquellos que conocen verdaderamente a Dios pueden entender, ¿verdad?, el propósito de Dios para sus vidas. Para sus vidas. Y Dios les ama y Dios nos ha amado tanto que no ha escatimado nada, ¿verdad?, para que nosotros podamos caminar una vida de integridad, una vida de pureza, una vida de fe, una vida de amor, una vida de prosperidad, si usted quiere también, ¿verdad? Pero, más sin embargo, lo más importante es que nosotros podemos amar a Dios. Y si amamos a Dios, podemos amar a nuestro prójimo. Amén. ¿Verdad? Porque si tú amas verdaderamente a Dios, ¿verdad?, tú puedes amar a tu prójimo. Porque dice la palabra, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves y a tu prójimo que lo ves no lo puedes amar? Amén. Y cuando nosotros entendemos eso, nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón. Amén. ¿Y cuántos tienen corazón? Mire, y no estoy hablando del corazón que bombea la sangre, el corazón que nos bombea la sangre para los pies, para la cabeza, para todo nuestro cuerpo. Estamos hablando del corazón donde habita la nueva creación, a donde habita Cristo. Porque nosotros fuimos concebidos de una manera sobrenatural. De una manera sobrenatural. Porque no entendimos muchas veces cómo es que nosotros pudimos dejar al mundo y hoy podemos adorar a Dios en una vida de amor, una vida de paz, una vida de integridad. Y es lo que a veces uno no concibe, ¿verdad? Porque Dios actuó de una manera sobrenatural cuando tú le abriste el corazón. Porque es ahí donde Dios trabaja, en tu corazón, ¿verdad? Y Dios nos hizo una nueva creación. El Señor Jesús le dijo a aquel hombre, ¿verdad, Nicodemo? Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y cuando nosotros podemos ver, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho a través de nuestra vida, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho dentro de nuestra vida, es cuando nosotros podemos reconocer la grandeza de Dios. Porque es ahí en tu corazón a donde tú pudiste concebir, ¿verdad?, lo que Dios hizo contigo. Amén. Así que, Padre, en el glorioso nombre de Jesús, aquí está el pueblo que ama tu corazón, Señor. En esta mañana, Señor, venimos a ti reconociendo nuestras limitaciones como hombres. Pero de algo estamos seguros, Señor, que tú veniste a nuestras vidas, Señor, y nos hiciste nuevas criaturas. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Señor, yo oro que en esta mañana tu bendito Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Señor, tenemos un anhelo. Queremos que esta iglesia tenga pasión por las vidas que se pierden sin Dios y sin esperanza. Señor, queremos ser una iglesia, Señor, triunfadora.
Una iglesia que no camina en derrota, sino cada día, ¿verdad?, va de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Espíritu Santo, que cada uno venga, Señor, a ti y reconozca, Señor, cuáles son las motivaciones que tenemos para estar delante de ti, Señor. Señor, toma el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, yo bendigo sus vidas, Señor, y su corazón sea abierto a tu bendito Espíritu para la revelación de lo que tú quieres. Amén. Aleluya. Yo le he puesto mi mensaje en esta mañana, ¿verdad? Las causas, ¿verdad?, del descarrío. Las causas que te hacen fallarle a Dios. Las causas por las que muchas veces tú no alcanzas victoria, ¿verdad? Cuando Dios te está preparando una vida de victoria. Cuando tú estás caminando creyendo a Dios por cosas grandes, por cosas magníficas. Amén. Y yo creo que Dios quiere, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, caminemos siempre, diga siempre, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Porque la vida cristiana no es una vida para fracasados. Si tú fracasaste en el mundo, ¿verdad?, y no crees que tú veniste fracasado a Cristo, ¿verdad? Cuando tú veniste a Cristo, veniste y te diste cuenta de todas las miserias, de todas las tinieblas que había en ti. Porque lo que Dios hizo dice que nos rescató de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Y si tú no puedes decir amén, es que todavía no entiendes todavía esto. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que hay un propósito en la vida de cada creyente. Hay un propósito, ¿verdad?, que Dios estableció y que lo dijo en Mateo 28:19, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero debe haber en nuestro corazón un anhelo de no ver la gente corriendo hacia el infierno, ¿verdad? La gente corriendo hacia el mundo. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros como cristianos nos hemos dado ciertas libertades creyendo que podemos caminar con el mundo. Pero el Señor habló bien claro, dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Y si nosotros no podemos vencer tentaciones, ¿verdad?, nosotros vamos a tener tropiezos como hijos de Dios, como cristianos. Ajá. Y Dios quiere que tú te levantes siempre con la cabeza en alto, ¿verdad? Que tú no estés agachado, ¿verdad? Que el diablo te esté humillando todo el tiempo, ¿verdad? Yo leía la Biblia cuando el rey David pecó en el Salmo 51, ¿verdad? Él empezó a clamar a Dios. ¿Qué fue lo que le pasó al rey David en el Salmo 51? ¿Verdad? Está hablando cuando él se arrepiente, ¿verdad? Se arrepiente del pecado que cometió con la mamá de Salomón. ¿Ah? Y dice que él se desconectó por un instante. Dice que cuando los reyes iban a la guerra, el rey no fue. Se quedó en su casa dormido, ¿verdad?, echando la siesta. Pero dice que cuando se levantó, empezó a caminar por el techo, por el terrado de su casa, de su palacio. Y dice que por la orilla vio a una mujer que se estaba bañando. Y dijo, wow. Hoy en el mundo dirían, está bien buena. Pero dice la Biblia que era muy hermosa y de hermosa figura. Y él no esperó y fue y se la trajo. Y cuando el profeta Natán le empieza a hablar y le dice, ¿sabes qué, oh rey? Había un hombre que tenía, ¿verdad?, una ovejita, y había otro que tenía muchas ovejas. Y le dice, y aquel que tenía muchas ovejitas hizo una fiesta, ¿verdad? Y fue y le quitó la ovejita que tenía aquel que solo tenía una, ¿verdad? Para matarla y para hacer su fiesta. Y el rey dijo, oh, el tal hombre es digno de muerte. Pero, ¿qué pasó? Le dijo el profeta,
pues tú eres ese hombre. Porque muchas veces, mis amados, involuntariamente, ¿verdad?, que caemos en errores, caemos en pecados que no habíamos planificado. Pero empezamos a oír voces o empezamos a ver cosas, ¿verdad?, que no debiéramos estar viendo y que no debiéramos estar oyendo. Porque la razón del extravío o del descarrío es cuando tú perdiste de vista a Jesús. Perdiste de vista la palabra de Dios, porque el Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ah? Y entonces cuando tú te das cuenta, ¿verdad?, que dejaste de ver a Jesús, es entonces cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las problemáticas que se presentan en tu vida diaria. ¿Por qué? Porque no hay una conexión, lo que hoy hablaban el pastor hace rato, estuvimos atando y destruyendo toda obra de las tinieblas. Pero cuando tú no tienes una autoridad espiritual sobre la obra de las tinieblas, o tú no la conoces, el poder que hay en ti para deshacer las obras del diablo, es entonces cuando nosotros tropezamos y empezamos a desviarnos la vista de quién es Jesús. Jesús, dice la palabra, es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí o no? Tú creíste a Cristo, por eso tú eres salvo, ¿sí o no? Pero si tú no creíste en Jesucristo, o solamente eres un cristiano que solamente porque es que me dijeron que yo tenía que venir, solamente cambiaste de iglesia. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos un verdadero encuentro con Jesús. ¿Y cómo lo vamos a tener? Es a través del conocimiento y la revelación de lo que es Cristo en nosotros. Dice la palabra que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el asunto es que cuando nosotros no dejamos de ver a Jesús, corremos el peligro de ir cayendo poco a poco y amontonar pecado sobre pecado que después no nos dejarán levantarnos, creyendo que tú eres aquí el único que no, a mí no me va a pasar nada, a mí conmigo no va a suceder nada. Pero ¿sabes qué? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque si tú conoces verdaderamente a Dios, tú te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo está mal. Tú te vas a dar cuenta que esos tropezones que estás teniendo, ¿verdad?, te están llevando a un descarrío. Te están llevando a una desviación del verdadero propósito en tu vida espiritual, en tu vida cristiana. Amén. Por eso necesitamos nosotros escudriñarnos a nosotros mismos. Tú tienes que escudriñarte a ti mismo si estás verdaderamente en la fe. Tenemos que escudriñarnos si verdaderamente nosotros estamos caminando de la mano de Jesús. Hemos cantado cantos como: tomados de la mano, con Él yo voy. Tomados de la mano, con Él yo voy. Tomados de la mano, yo voy con Él a donde Él va. Y es verdad. Pero le digo una cosa: a veces nuestros sentimientos nos engañan, nuestros pensamientos nos engañan. Nuestra mente, como no está llena de la palabra de Dios, ¿verdad?, nos damos cuenta que nos empiezan a desviar del propósito de la palabra. Y Dios quiere que tú y yo tengamos bien en claro, que nos necesitamos poner nuestros ojos y no desviarlos de Jesús. Dice que el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió el menosprecio. Que te van a menospreciar por no hacer las cosas como el diablo quiere que te menosprecien, pero tú sabes que estás agarrado fuertemente de Dios. Tú sabes que el Señor tiene su mano, te tiene tomado de su mano.
No importa que venga la mujer más hermosa, varón, ¿verdad? Y te venga y te quiere seducir, ¿verdad? Tú vas a saber que quién es el que está contigo. Ay, pastor, pero, ok, yo les digo algo. Sucede que a veces nos vamos por los ojos o por la mente, diciendo no va a pasar nada, nadie se va a enterar. Pero ¿qué dice la Biblia? No hay nada que hagamos en las tinieblas que no tenga que salir a la luz. Mucha gente cree que porque no lo hizo delante de todo mundo, nadie se va a dar cuenta. Escuche bien, pero tarde que temprano, todo pecado tendrá que salir a la luz. Y no estamos hablando en el reino de Dios. Estamos hablando en esta tierra. Porque sabemos que todos vamos a ser juzgados por Dios, por Jesús, en el juicio del creyente, de las obras del creyente. Pero nosotros necesitamos conocer verdaderamente lo que somos ahora. Ahora, ¿quién eres ahora? No el día de mañana. El pastor nos enseñaba en días pasados, ¿verdad? Que el creyente no vive por promedio. Te portaste bien durante 5 años, no cometiste ninguna falta, pero este año, todas te sacaste puro 5, puro 4. ¿Y tú crees que se va a promediar con lo pasado? No, mi amado. La Biblia dice que el alma que pecare, esta morirá. Que la paga del pecado es muerte. Pero dice más, la dádiva de Dios es vida eterna. El asunto que nosotros tenemos que ver es que muchas veces nosotros pecamos, hacemos lo malo ante los ojos de Dios, escuchen bien, y en lugar de arrepentirnos, agachamos la cabeza y entonces el diablo se empieza a enseñorear de nosotros. Tenemos el ejemplo de Samson. Samson, usted se acuerda que era un hombre ungido por Dios desde el vientre de su madre, porque él fue prometido a su madre que era estéril, ¿verdad? Y le dijo, tú por estas fechas tendrás un hijo y él será nazareo de nacimiento y el Espíritu de Dios estará con él. Probablemente era un hombre bien ponchado, bien grandote, yo no sé. El asunto es que Dios lo levantó como un juez de Israel. Lo levantó como un juez de Israel, ¿verdad? Y dice que Samson no guardaba, de acuerdo que la Biblia nos enseña, no guardaba los mandamientos de Dios. Y aún así, la gracia de Dios venía sobre él. ¿Por qué? Porque Dios quería, ¿verdad?, vengar a su pueblo de los filisteos. ¿Y qué fue lo que pasó con Samson? ¿Verdad? La Biblia decía que nadie podía acercarse a un animal muerto, porque se contaminaba. Él mató al león y después de que regresó otra vez vio que en el león muerto había un panal de abejas, ¿verdad? Y dice que había miel y con una vara gustó la miel que había en el león, cuando esa era una aberración delante de Dios. Y dice que le dio a sus padres. Le dio a sus padres. Escuche bien, Samson jugó con la gracia y la misericordia de Dios. Al grado de que se metía en cada problema, en la complicación de vida, ¿verdad? Que cuando viene con Dalila, ¿verdad? Empieza Dalila a quererlo, que le dijera dónde estaba su fuerza. Y le echó muchas mentiras, porque no quería que se enteraran. Pero dice que le produjo tanto opresión. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice que fue oprimido de corazón a su corazón. Hay a una mortal angustia. A una mortal angustia. De tal manera que le abrió el corazón a Dalila.
Y le dijo: es que soy nazareo de nacimiento y nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. No cortaban el pelo con tijeras, lo cortaban a navaja. No sé si a usted le han cortado el pelo a navaja, ¿ya? Pero dice que nunca había pasado navaja sobre su cabeza. ¿Y qué fue lo que hizo Dalila? Lo que hizo Dalila fue cortarle el pelo. Y dice que llegó el momento en que él jugó con el mundo, estaba jugando con el pecado, que él cuando le dijeron: Samsón, los filisteos contra ti. Dice que él pensó: escaparé como las otras veces. Y escucha bien, muchos de nosotros hemos pensado que podemos escapar como las otras veces. Pero lo que les decía, no hay nada que se haga en las tinieblas que no tenga que salir a la luz. No hay nada que hagamos en las tinieblas. De tal manera que él pensó que iba a escapar. Pero ¿sabes qué? Las consecuencias de la desobediencia a las palabras de Dios se pagan caro. Se pagan caro. Pastor, no está metiendo miedo. No, amado. El propósito es que nosotros aprendamos a caminar en integridad con Dios y caminemos en el propósito que Dios tiene para esta iglesia. Que esta iglesia se levante poderosa. ¿Verdad? Que cada día venga una multiplicación de gente que no conoce a Dios y conozca verdaderamente a Dios aquí. Que venga, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios y toque los corazones como tocó el tuyo. Pero que tú sepas que es Dios quien lo está haciendo, ¿verdad? Porque tú estás intercediendo a favor de el propósito de Dios para esta iglesia local. Escuchen bien. Y dice la palabra que Samsón, ¿verdad? En Jueces 16:20, pero Samsón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero Samsón no sabía que ya Dios se había apartado de él. Y te digo una cosa, cuando tú pecas, ¿te das cuenta que ya Dios no está contigo? Pastor, Dios se puede ir. Dios no se va, quien te fuiste eres tú. Quien nos desconectamos de Dios fuimos nosotros. Porque dejamos de orar, dejamos de tener comunión con Dios. El pastor hablaba hace rato de que muchas veces nos dilatamos mucho en la oración, ¿verdad? O creemos que le estamos hablando como a la pared, ¿verdad? Porque no nos hemos dado cuenta. Escuchen bien, ¿verdad? De que no hay una entrada a una intimidad con Dios. Porque tenemos que aprender, mis amados, a entrar en la presencia de Dios sin que nos cueste mucho tiempo. ¿Y cómo podemos entrar? Es cuando tú has tenido una relación y una comunión con Dios completa y total, despojados de todo sentimentalismo, de una fe genuina, una fe que te va a llevar a la presencia de Dios, a donde tú podrás entrar y decirle: Señor, aquí estoy. Porque regularmente cuando oramos vamos solamente a decirle: Dios, aquí estoy, mira, te pido esto, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y solamente le estás dando órdenes o le estás avisando lo que estás pensando hacer. Pero no le estás preguntando si es su voluntad. Es como los hijos de nosotros, ¿verdad? Cuando llegan a una edad ya adulta, ¿verdad? Ya no nos preguntan, simplemente hacen. Cuando estaban niños nos preguntaban: oye, papá, esto. Oye, papá, ¿qué te parece esto? Oye, papá, esto. Oye, mamá, esto. Oye, aquello, ¿verdad? Pero cuando crecen, hacen lo que piensan que está mejor o lo que se les pegó la gana.
Por eso necesitamos, hermanos, la comunión en la intimidad con Dios nos va a llevar a que nosotros conozcamos verdaderamente a Dios, y a donde nosotros no tengamos que ir a arrepentirnos todos los días. Pero pastor, escuchen bien, nos arrepentimos por si hemos cometido pecado, quizá involuntariamente, en una acción, una actitud o en alguna palabra. Pero ya no hay una conciencia de pecado en nuestro corazón. Y es entonces, ¿verdad?, que como tú puedes entrar a la presencia de Dios y adorar y bendecir a Dios y decirle: mi Señor, te amo. Mi Señor, tú eres lo máximo. Señor, yo estoy aquí para adorarte, para bendecirte. Porque si usted se fija y lee la Biblia, se va a dar cuenta que toda la gente que llegó a pecar, después de que se arrepintió de corazón, lo primero que hizo fue adorar a Dios. Si usted se fija de David, después de que David se arrepintió, ¿verdad?, y que aquella mujer quedó encinta, yo no sé cuánto duró su arrepentimiento, pero dice la palabra que cuando aquella mujer le dijo que iba a tener un bebé, ¿verdad?, dice que él oraba y ayunaba por si quizá Dios se arrepentía y dejaba vivir al niño. Pero dice que después que le dijeron que el niño había muerto, dice que él fue, se bañó, se cambió, comió y se presentó delante de Dios para adorar. Para adorar. Había tenido que un verdadero arrepentimiento. Había habido un arrepentimiento que lo llevó a reconocer su bajeza, a reconocer su pecado, a reconocer su falta de integridad, y entonces humillarse delante de Dios para después poder adorar a Dios con un corazón limpio. La Biblia dice: Señor, ¿quién entrará en el santuario para adorar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha entregado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Porque, hermanos, necesitamos como iglesia levantarnos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que si son 50 o son 20 o son 100 o 200, ¿verdad? Dios va a hacer misericordia cuando nos humillemos delante de su presencia. Que no nos distraigamos, que el mundo no nos distraiga, que no vengamos solamente a callar nuestra conciencia una vez a la semana. Que tú estás orando en tu casa, tú estás buscando el rostro de Dios. Probablemente no puedas venir todos los días porque vives lejos. Pero cuando tú estás cerca, no hay nada mejor que venir, y aquí nadie te molesta, a la presencia de Dios. Y decirle: mi Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Aquí está tu sierva, aquí está tu siervo, aquí está tu hijo, tu hija, como tú le quieras decir. Cuando nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque, hermanos, el pecado siempre anda atrás de nosotros. Te está asediando. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Qué es asedio? Mire, asedio, ¿verdad?, es cuando alguien te está moleste y moleste para que caigas en algo. Hay un asedio. Cuando los muchachos se aferran por una muchacha: es que yo quiero contigo, es que yo quiero que seas mi novia. Pues no te quiero, yo tengo un novio y no quiero más que estés conmigo. Pero te asedia hasta que muchas veces ya, porque no te esté molestando, dices: bueno, pues ya. Pero ¿sabes qué? No es por allí. No es por allí. Es cuando tú tienes el carácter de un hijo de Dios, tú sabes la autoridad de Dios que tienes para deshacer todas las obras del diablo. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Pues todas las obras de la carne. Celos, envidias, disensiones, herejías, adulterios, fornicaciones. Todas estas son cosas del diablo que te envía. ¿Para qué? Para que tú te caigas.
Decía un pastor, predicador o apóstol, ¿verdad? Dice que 2 tetas jalan más que una carreta. Una mujer te va a jalar más que los caballos. ¿Por qué? Porque la sensualidad o los cuerpos de las mujeres, ¿verdad?, van a atraer al hombre. Pastor, y las mujeres, pues yo no sé cómo, pero no quiero pensar nada. Probablemente hay algún hombre que les guste que no sea su marido. Y que estén dispuestas. Mire, yo hablaba con alguien y le decía, mira, muchas muchachas no han encontrado el compañero de su vida. ¿Por qué? Porque nunca se prestaron para ser seducidas. Pero hay muchachas que deseaban ser seducidas, y cualquiera que les agarró la manita o les dio un beso en la mejilla, ¿verdad? Y resulta que cayeron hasta abajo. A veces dice la palabra que aquel hombre que era seducido por, dice en Proverbios, dice que aquel hombre iba como buey al degolladero. Como buey al degolladero. ¿Por qué? Porque las tentaciones son reales. Pero dice la palabra en Lucas 1:10, ¿verdad? 1:18 parece, o 18:1, ¿verdad? Dice que velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Por eso nosotros tenemos que fortalecer nuestra carne, ¿verdad? Y meterle que el Espíritu de Dios que habita en cada creyente que entregó el corazón a Jesús tiene el poder y la autoridad para vencer toda tentación y toda obra de las tinieblas. Pero muchas veces dices que ¿por qué volví a caer? Porque te desconectaste de la fuente de vida para ti. Te saliste del reino de Dios. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, solo los valientes lo arrebatan. ¿Por qué no he podido salir adelante? ¿Por qué no he podido alcanzar victoria en aquellas metas que tengo? Escudriñate a ti mismo. Escudriñate a ti mismo. Porque jugar con Dios es muy peligroso. Mire, ¿usted cree que Sansón se arrepintió? Sansón se arrepintió. Pero ¿sabe qué? Él le dijo a Dios, mira, devuélveme mi fuerza. Devuélveme. Se arrepintió y clamó a Dios. Pero ¿sabe cuál era su meta, su fin? Morir con los filisteos. Le dijo al niño que lo cuidaba, o al joven que lo cuidaba, mira, cuando él vio que ya su pelo había crecido y que la unción de Dios volvió sobre él, ¿verdad? Le dijo, llévame donde están las 2 columnas que sostienen el templo de Dagón. Y dice que Sansón se paró en medio de aquellas columnas que sostenían aquel edificio, y agarrando una con cada brazo, tiró las columnas y todo el templo de Dagón cayó sobre el pueblo que estaba ahí. Y dice que aquel día Sansón mató a más filisteos que los que había matado en toda su vida. Pero ¿qué tuvo que pasar? Morir con ellos. Sansón tuvo que morir por su falta de sabiduría. ¿Tuvo chance de arrepentirse? Sí. Pero mucha gente no tendrá chance de arrepentirse. Si usted ve lo que dice la palabra allí en el libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo.
¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Se robaron solos. Se robaron solos. Porque les dijo Pedro, la propiedad no era tuya. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste engañar al Espíritu Santo? Diciendo que la vendiste en 300,000 pesos. Yo voy a poner un precio yo, ¿ok? En 300,000 pesos y nomás diste 200. Dice, por cuanto has mentido al Espíritu Santo. Mira, dice que ahí Ananías cayó muerto. Y dice como a las 3 horas, porque ahí los cultos eran largos. Aquí no son tan largos, a lo mucho tenemos 2 horas de reunión. Pero dice que como a las 3 horas llegó a Zafira y les dijo, ¿en cuánto vendiste la heredad? Ya se habían puesto de acuerdo que en 200. Dice, mira, por cuanto le mentiste al Espíritu Santo, ahí vienen entrando los que enterraron a tu marido y te sacarán a ti. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos muchas oportunidades de arrepentirnos. Pero lo ideal como cristianos, como hijos de Dios, es que nosotros no tengamos que estar arrepintiéndonos cada día. Sino que tú sabes, porque sabes que eres hijo de Dios y estás caminando en integridad con Dios, y que la vida de comunión y de palabra te va a llevar a que tú no peques. ¿Por qué pecamos? Porque no oramos. ¿Por qué pecamos? Porque no conocemos la palabra de Dios ni las consecuencias del pecado. Por eso se nos hace fácil. Por eso se nos hace fácil. Hoy no pasó nada. Yo hice esto y no pasó nada. Decía un adúltero el otro día, ¿verdad? Dice, es que, mire, yo pequé, cierto, pero ya Dios me perdonó luego. Y yo no dudo que Dios pueda perdonar luego. Escuchen bien. Pero aunque tú pidas perdón a Dios, tu pecado tendrá consecuencias. El pecado va a traer consecuencias fuertes. Muchas veces uno dice, es que conmigo no va a pasar nada, porque tengo un concepto de mí muy alto. La Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Piense de sí con cordura. Tenemos que aprender, amados hermanos, a aprovechar bien el tiempo que estamos en esta tierra. Aprovechar bien el tiempo que Dios nos ha dado para poder adorarle, para poder alabarle, para poder orar. Porque ¿no te ha pasado que de repente como que caíste en un bache? Como que no puedes. Como diciendo, un día que falte a la iglesia no va a pasar nada. Y escuche bien, probablemente en ese tiempo no te pase nada. Ajá. Y tampoco alguien está diciendo, no, Señor, por cuanto no vino, que le caiga un rayo. Dios nos libre de eso. La iglesia es de Jesucristo. Y escuchen bien, ningún pecado es más grande que Dios. Ningún pecado es más grande que Jesús. Por eso el Señor dijo, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo, eso dijo Dios, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por eso este pueblo necesita, hermanos, sanar su corazón de cualquier idea rara que traiga en su cabeza. De cualquier situación que tú no entiendas, mejor pregúntale al pastor. Pastor, no entiendo esto. Para que tú puedas caminar con la frente en alto y en una vida de integridad. Que nadie te señale.
Porque no hay nada más triste, hermano, que todo mundo nos señale como adúlteros, como rateros, como sinvergüenzas, como hombres pervertidos. Gente rara. La Biblia dice que nos amemos los unos a los otros. La Biblia dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. La Biblia dice que no forniquemos ni adulteremos. La Biblia dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. La Biblia dice que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. ¿Sí o no? Usted puede decir amén si ya ha leído eso. Yo no le estoy hablando de oídas, yo le estoy hablando de lo que la Biblia dice. Pero usted tiene que conocer la palabra para saber cuáles son las cosas que Dios está demandando de nosotros. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como a algunos se les ha hecho costumbre. Mire, mucha gente dice, hoy como cobré el aguinaldo, no voy a la iglesia porque así ya me libré de diezmar. Yo le digo una cosa. Y la semana que entra vienen y como solamente les pagaron el salario, pues solamente diezman el salario porque no diezmaron. Pero es la mentalidad de la gente. Porque la gente cree que le está dando al pastor o le está dando a la gente. Le estamos dando a Dios. ¿O a quién le damos? ¿El pastor nos puede bendecir con dinero? ¿El pastor nos puede bendecir con trabajo? No. Es la bendición de Dios la que enriquece y no trae tristeza con ello. Amén. Porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos hacemos una idea mental de que no es Dios, es el pastor. Y el pastor no es más que un siervo de ustedes, un siervo de Dios. Claro que usted no se lo puede llevar a que le haga el aseo a su casa, ¿verdad? O que le saque la basura. No estamos hablando de eso. El pastor es un siervo de Dios, es un criado de Dios para el servicio del Señor de la iglesia. ¿Quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es el Señor de la iglesia? Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el consumador de nuestra fe. Y nosotros tenemos que estar bien con Él. Amén. Porque nosotros no podemos, hermanos, engañarnos a nosotros mismos. Nuestro corazón debe estar bien establecido, agarrándonos fuertemente en el Señor para poder hacer la obra de Dios. A veces se nos olvida, ¿verdad? Yo les digo una cosa, yo conocí los 2 tiempos o 3 tiempos del cristianismo. Es la restauración, los nuevos tiempos de Dios y lo que está viniendo ahora. Pero a veces oigo, está conmigo el hermano Dani, y lo oigo orar. Y me acuerdo de los abuelitos que oraban. Y oraban con mucha vehemencia. Y hacían oraciones largas. Y orando con mucho corazón. Señor, la vida de mi familia, la vida de fulanito, la vida. Me acordaba yo del hermano Mingo, que oraba por todo. Señor, te pido por fulanito, por menganito, pues yo oraba por toda la iglesia. Y era la hora de la comida, ¿verdad? Y decía un niño, y luego decía el hermano, ¿y qué más te diré? Señor, ¿qué más te diré? Y el niño decía, ya diga amén, hermano, ya diga amén. Porque hacían oraciones demasiado largas a lo de la comida. Pero nosotros tenemos que apartar un tiempo para orar, para tener comunión con Dios, poner a cubrir a nuestra esposa, ¿verdad?, a nuestros hijos. Muchas veces nosotros, miren, a veces nos vienen maldiciones que no debieran venir. Dice ahí la palabra en Deuteronomio 28, estas bendiciones correrán y te alcanzarán. Pero por desconocerlas, el diablo se aprovecha de nosotros.
Dice que nunca habría limosnero, nunca habría nadie que le faltara nada. Pero resulta que como no conocemos las bendiciones de Dios, muchas veces hemos creído que las maldiciones que llegan vienen de parte de Dios. Y no, amados. Tenemos la idea de Job, ¿verdad? Cuando él dice Jehová dio, Jehová quitó. ¿Y sabe usted que no fue Jehová quien le quitó? Si usted lee bien la Biblia se va a dar cuenta que fue el diablo quien fue a pedir permiso para quitarle a Job. Y Job dijo casi al final, mas lo que temí, esto fue lo que me sobrevino. Había un temor, había un miedo a algo. Por eso él ofrecía sacrificios por sus hijos, por si quizá mis hijos hubieran pecado. Había un miedo, había una puerta abierta. Pero yo quiero invitarle, hermano, en esta mañana, que usted reconozca su condición y su propia necesidad, para humillarse delante de la presencia de Dios, y Dios siempre será perdonador. Dice que sus misericordias son eternas, que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad, que tenemos que volver nuestros ojos a Dios con todo el corazón, que nosotros tenemos que reconocer la grandeza, el Dios en el que hemos creído, porque no hay de otro Dios. Mire cuando el pueblo de Israel la regó. Usted se acuerda, si ha leído al libro de Éxodo, ¿verdad? Usted se habrá dado cuenta cuando Dios subió por las tablas que Dios le dijo que subiera y que le iba a dar los mandamientos para el pueblo de Dios. Como se tardó mucho Moisés en el monte Sinaí. Le dijeron, Aarón, ya se dilató mucho Moisés, ahora haznos dioses. Dijo, bueno, Aarón no les digo, no, ¿por qué van a aborrecer a Dios? Porque se dilató Moisés. No les digo, espérense, no. Sino él dijo, bueno, traigan todos los zarcillos de oro y traigan todas las piezas de oro que tengan en su casa, de sus mujeres, de sus hijas. Dice que las fundió, pero primero dice que las hizo a burillo o a buril. Buril es una cosa así con la que tú puedes moldear cierto tipo de cosas. Puede ser la madera o puede ser el oro fino. Escuchen bien, el oro fino es muy moldeable porque no tiene otra aleación, es muy suave. Y dice que le salió un becerro al cual el pueblo se prostituyó, mas es un becerro de oro. Hermano, tú no tienes que prostituirse ante nadie. Los dioses de las tierras, de los pueblos son ídolos de oro, de plata, de madera. Tienen ojos y no ven, oídos tienen, mas no oyen, boca tienen, mas no hablan. Pero la gente está endiosada. 6 millones que fueron a rendirle pleitesía al ídolo más grande de este país, endemoniado. $6 millones de gentes a postrarse ante un ídolo. Puede ser de madera, de lámina, de hoja de lata, de lo que sea, pero es ídolo. Es ídolo. Y las gentes se postran, hacen sacrificios, pero Dios dijo, yo no quiero sacrificio, yo no quiero holocaustos, yo quiero un corazón contrito y humillado, al cual no vas a despreciar tú, oh Dios. Hermanos, la iglesia necesita levantarse en el nombre de Jesús. La iglesia necesita romper con su pasado. Tienes que despojarte de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Decía uno de los pastores predicadores, ¿verdad? Que
que hay un demonio asignado para cada cristiano para hacerte caer. Hay un demonio asignado para cada creyente que el diablo no quiere que tú te salves. Y escuchen bien, el propósito es que Dios, hacer pasar vergüenza a Dios. Porque si tú fuiste salvo, si tú una vez gustaste la salvación de Dios, es muy difícil que el diablo te pueda volver a comprar. Cristo te compró y pagó el precio de su bendita sangre por ti, por ti, por ti y por mí. Así que el diablo no puede dar nada por ti. Te hará tropezar, te hará caer. Pero si tú reconoces tu condición y tu lealtad a Dios, tú vas a pedir perdón y Dios te va a perdonar. ¿Cuál haya sido el pecado? Mucha gente, mire, López Dóriga y muchos periodistas se burlaban de este hombre, ¿verdad? Que le llamaban el enemigo público número 1 de nuestro país. Ríos Galeana, que algunos que ya tienen más edad que yo, o de mi edad, se acordarán de quién era Ríos Galeana. Fue comandante de la policía de aquí de Ciudad Neza, pero se volvió el enemigo público número 1 que asaltaba bancos y mataba policías. Y nunca lo metieron a la cárcel, y de todas las cárceles que lo metieron se escapó. Pero ¿sabe qué? Un día yendo a comer por Cuautitlán Izcalli con su familia, oyó que Jesús es bueno y misericordioso. Ustedes oyeron hablar del hermano Abraham Chapa, que vino aquí hace como un año. El hermano Abraham Chapa, él estaba predicando, y aquel hombre llegó a la iglesia y se quedó ahí oyendo lo que estaban diciendo, porque él comía carnitas ahí del tío Toño, le llaman, allí en Cuautitlán. Dice que el próximo domingo dijo a su mujer: vamos otra vez a las carnitas. Y volvió a oír que Dios estaba queriendo tratar con él. Dice el testimonio de este hombre y del hermano Abraham, ¿verdad? Dice que él llegó y ahí fue quebrantado, se sentó hasta atrás. Es un local como para 1000 personas o más, ¿verdad? Dice que él estaba hasta atrás y fue quebrantado, y ahí empezó a llorar. Y a llorar, él no sabía lo que pasaba, pero de una manera sobrenatural, ¿verdad? El Espíritu de Dios empezó a tratar con su corazón. ¿Y qué fue lo que pasó? Se arrepintió. Y uno dice: bueno, ¿y si se arrepintió, qué hizo? Él no quería estar en la cárcel, por supuesto. Sí quería estar en la cárcel, aunque se arrepienta. ¿A usted le gustaría estar en la cárcel? A nadie le gusta. Escuchen bien. Este hombre le dijo al pastor: bueno, hijo, aquí no puedes estar. Tú le entregaste el corazón a Jesús. Ora a Dios y que Él trate contigo. Dice que este hombre se fue a San Diego, California, y en una iglesia pobre, porque todo lo que tuvo que dejarlo. Todo el dinero que se había robado de bancos y todo, nunca le lució nada. Y pasaron 19 años y 8 meses en California. Hasta que un día un viejito ahí lo veían todos los días barriendo el templo, humillado delante de Dios, ahí en el templito aquel, él barriendo. Él era uno de los mejores que hablaban de Cristo ahí en esa iglesia. Y un día alguien pensó que había recompensa por él, y lo vio en una revista vieja y lo denunció. Él llegó a México y lo trajeron inmediatamente. Faltaban 4 meses para que se acabara, ¿cómo se dice? Lo que se tiene que hacer con aquellos que delinquen.
Bueno, para que lo pudieran juzgar. El hombre vino y López Dóriga y varios periodistas lo entrevistaron y él les habló de Cristo y decía López Dóriga, y todo el daño que hizo y todo el dinero que se robó, que a poco ya me perdonó Dios y todo. Ustedes saben que López Dóriga es uno de los mayores religiosos que hay en este país. ¿Y qué fue lo que hizo? Le dijo, bueno, yo sé que Dios me perdonó, me van a meter en la cárcel, está bien, delinquí, la regué, pero yo estoy seguro que Cristo me perdonó. Y dice que en la cárcel se la pasa predicando a un Cristo que vive, a un Cristo que cambia, a un Cristo que transforma. Hermanos, el pecado no es ningún problema para Dios. Dios odia el pecado, no a la gente. Y cuando la gente se arrepiente, ¿verdad? Dios tiene misericordia de la gente y los restaura y los cambia y los transforma y los renueva. Acuérdense usted del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que metía a la cárcel a los cristianos. Dice en el libro de los Hechos que él estaba ahí cuando mataron a Esteban. Él cuidaba la ropa de los que estaban matando a Esteban. Un joven llamado Saulo. Pero cuando él tenía cartas de los principales sacerdotes para ir a Damasco y perseguir a los cristianos que estaban empezando a crecer y a desarrollarse como verdaderos hijos de Dios. Pero se le apareció el Señor Jesús en el camino a Damasco y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y hermanos, no es el único que Dios ha tenido que alcanzar de una manera sobrenatural. Porque el que cambió tu corazón de una manera sobrenatural fue Cristo, fue el Espíritu Santo en ti, aleluya. Pero tú tienes que reconocer, ¿verdad? Tu pecado, tu falta, para poderte arrepentir delante de Dios. Y tú puedas ser ayudado, tú puedas ser restaurado, a quitar la cara de amargura, de tristeza. Si la regaste, pues la regaste. Arrepiéntete pronto y humíllate delante de Dios. Que en esta mañana, mis amados, el Espíritu Santo venga sobre ti y venga un verdadero arrepentimiento de lo que tenías que haber hecho y no hiciste bien. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque nos está dando una nueva oportunidad para que nosotros, viene un año nuevo ya, un año 2014, cuando decían que en el año 2000 se iba a acabar el mundo. Ya llevamos casi 14 años, 13 años. Y si usted se fija, cada día las cosas están peores. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Cada día las cosas están peores. Pero es tiempo que la iglesia se levante en el nombre de Jesús. Es tiempo que la iglesia reaccione y accione, gloria a Dios. Es tiempo que la iglesia decida despojarse de todo peso y de todo pecado que le está asediando. La iglesia necesita cambiar sus formas y actitudes y tener un reconocimiento de que lo que hacemos, lo hacemos para levantar el nombre de Dios en alto. Que tú seas un precursor, tú seas un predicador de la palabra donde quiera que te pares, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Por eso necesitamos, hermano, levantar un clamor. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, cambia lo que tengas que cambiar en mí. Espíritu Santo, ayúdame a ser mejor para ti. Que no caigamos en conformismos religiosos. Los religiosos, hermanos, fueron los que mataron a Jesús. Fueron los religiosos de su tiempo, que creían conocer a Dios por la enseñanza de Moisés.
Y Jesús tuvo que decir: este pueblo de labios me honra a Dios, pero su corazón está lejos de mí. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Cierra tus ojos y escudriña tu corazón. Si tú has hecho cosas que tú sabes que no han estado bien, yo te invito que en este día reconozcas tu condición, reconozcas lo que has hecho y lo que estás haciendo. Si lo que estás haciendo lastima el corazón de Dios, yo te invito a que, así como estás con tus ojos, los demás todos cerrados, aquel que sienta la necesidad venga aquí al frente y juntos levantemos un clamor a Dios por la sanidad de nuestro corazón. Ven antes de que sea tarde, antes de que no haya chance para ti. Sansón fue perdonado y Dios lo perdonó, pero tuvo que morir por causa de su desobediencia. Ananías y Zafira no tuvieron chance. Ahí mismo el Espíritu de Dios los mató. Pero que tú reconozcas tu pecado. Porque si tú no reconoces el pecado en que tú estás viviendo, difícilmente tú podrás recibir la ayuda. Y solo amontonaremos pecado sobre pecado. Cierren sus ojos, pero pónganse de pie. Todos los que están allá atrás. Y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco mi condición. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Y no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno, Señor. Pero en esta mañana, Señor, yo vengo a ti. Señor, clamando que tú restaures mi vida, mi corazón. Señor, tú eres el único que puedes cambiarme. Yo he hecho esfuerzos y no he podido. Pero Señor, ven sobre mí, por favor. Ven sobre mí, Señor. Y toca las fibras más íntimas de mi corazón, Señor. Lávame con tu bendita sangre. Dile, hermano, dile a usted que está allá, que no quiere que se den cuenta. Pero usted puede decirle ahí donde está. Aquí están los que reconocen su necesidad y su condición. Señor, perdona. Perdona nuestro pecado. Perdona nuestro pecado, mi Dios. Te fallamos. Te hemos lastimado, Dios. Perdónanos. Una vez más, Señor. Sea tu gracia sobre nosotros. Señor, hemos sido indiferentes. Hemos sido, Señor, sentimentales. Hemos creído que nosotros no necesitamos nada. Pero hoy, Señor, reconocemos cuánto dependemos de ti, Señor. Porque somos dependientes completamente de ti, Señor. Somos dependientes, Señor,
de tu presencia, de tu gracia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser íntegros para contigo primeramente y para los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, en integridad, en una vida de comunión íntima contigo. Vuélvenos el gozo de nuestra salvación y espíritu noble nos sustente para poder enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores se conviertan a ti. Líbranos de homicidios, oh Dios, Dios de nuestra salvación. Cantará nuestra lengua tu justicia. Señor, abre mis ojos, abre sus ojos para que vea, Señor. Abre sus ojos para que vea, Dios. Extiende tu mano de amor, Señor. Extiende tu mano de misericordia, mi Señor. Señor, tú no nos condenas. Somos nosotros que nos condenamos a verse solos. Porque conociéndote, Señor, no nos perdonamos el haberte fallado, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a ser mejor para ti, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, y renueva nuestra mente. Renueva nuestro corazón con tu palabra, Señor. Señor, tú dijiste que las palabras que tú nos has hablado son espíritu y son vida. Toca los corazones. Toca los corazones, mi Dios. Toca el corazón de mis hermanos. Y renuévanos, Señor. Y renuévanos. Pon un espíritu recto dentro de nosotros, Señor. Y no quites tu Santo Espíritu. No quites tu Santo Espíritu. ¿Qué es lo que nos trae convicción, Señor? El que nos revela lo que tú deseas. Aquí están estos jóvenes, Señor, tócales y sana sus almas, sana sus corazones, Señor. Sánales, Señor. Crea en nosotros, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Ayúdanos a no caer en tentación, Señor. Y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, Señor. Tuyo es el poder. Tuya es la gloria, Señor, en la iglesia. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos revela lo que hay en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y sana, Señor, esta iglesia. Sana el ministerio, Señor. Sana cada familia, Señor, en este lugar. Que no haya entre nosotros, Señor, nadie que diciéndose hermano, dice tu palabra, sea adúltero, fornicario, idólatra. Que se engañe a sí mismo, Señor. Que si somos, somos, Señor. Y el que no es, Señor, pueda reconocer su propia necesidad y pueda entregarte su corazón en este día. Aquel que no ha entregado su corazón a ti, Señor, en este día pueda decir: Señor, yo reconozco mi propia necesidad. Yo reconozco mi condición, Señor, y que
de una manera sobrenatural pueda reconocerse que son parte de tu reino, Señor. Porque tu reino no es para cobardes, porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. Extiende tu mano, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor. Dale un aplauso al Señor. Todo el mundo levante sus manos, dígale: Señor, gracias.